Julia, ¿podrías decirme por qué un contratista federal está preguntando por informes de suelo de 2009? De nuevo, eran las 8:54 a.m. de un lunes, y para entonces, ya había rellenado mi taza de viaje 2 veces con café de la sala de descanso que sabía a arrepentimiento quemado. Pero claro, podía solucionar esto, al igual que solucioné las otras 6 crisis de clientes la semana pasada y las 4 llamadas de emergencia la semana anterior. Respiré hondo, me pellizqué el puente de la nariz y dije lo que siempre digo cuando estoy a punto de volver a alinear a toda una corporación. Me encargo. Eso fue lo que hice. Yo era la calma. Durante 9 años, había sido la cinta adhesiva que mantenía unida a esta empresa, especialmente a nuestra joya de la corona, la cuenta de $290 millones con Lander y Holt Energy. Era un cliente bestial. Estábamos hablando de inversiones en redes eléctricas interestatales, supervisión federal, cláusulas de la EPA, esto y cumplimiento del DOE, que de alguna manera hice que todo funcionara como un maldito microondas. Silencioso, fiable, dado por sentado. Así es como me gustaba la mayoría de las veces. No necesitaba aplausos. No necesitaba mi nombre en placas ni frases de moda de LinkedIn. Solo quería que mi trabajo fuera respetado. Lo cual, spoiler, ya no lo era. Ahora sería un buen momento para decir, si alguna vez has sido la persona que evita que el caos se convierta en catástrofe, que hace que todo el circo parezca fácil mientras los demás son ascendidos por hacer malabares con una antorcha encendida, dale a me gusta y quizás suscríbete. Quiero decir, el 90% de vosotros, hermosas personas, nunca lo hacéis. Y realmente ayuda al equipo detrás de estas historias. Además, si tengo que revivir este desastre, más vale que oigas el final. De todos modos, volvamos al lunes. Acababa de conseguir calmar a nuestra representante de Lander y Holt, Naen, una mujer que una vez amenazó con demandar por un error tipográfico en el pie de página de una presentación de PowerPoint y que estaba redactando un correo electrónico de recuperación cuando entró. Hola, Jules, dijo Madison, la hija del CEO, recientemente autoproclamada vicepresidenta ejecutiva de estrategia, a pesar de que su última estrategia implicaba publicar citas inspiradoras sobre fotos de archivo de campos de maíz en nuestro Instagram corporativo. Realmente deberíamos hablar de modernizar tu puesto. Me picó la columna vertebral. Modernizar es jerga corporativa para decir que estamos a punto de joderte y luego hacerte creer que nos lo agradeces. Madison había empezado a merodear por el piso ejecutivo como un anuncio de perfume sin olor. Bonita, exagerada y absolutamente inútil. Me había mantenido alejada, había sobrevivido a 5 cambios de dirección, una fusión, 2 congelaciones presupuestarias y un director financiero que intentó ligar conmigo usando metáforas de Excel. No le tenía miedo. Pero Madison, ella tenía esa peligrosa mezcla de ignorancia y poder que siempre precede al desastre. Había sido ascendida no porque se lo hubiera ganado, sino porque el CEO no podía decirle que no al brunch del domingo con su única hija. Ahora rondaba a mis clientes, se sentaba en reuniones sin ser invitada, interrumpía con ideas como, ¿y si rebautizamos al equipo de cumplimiento como la unidad de felicidad del cliente? La primera vez que intentó meterse en mi cuenta de Lander y Holt, le preguntó a Naen si las centrales eléctricas venían con lavados de coche gratis. Ojalá estuviera bromeando. Naem parpadeó lentamente y pidió reprogramar. Lo arreglé de nuevo. Así que, cuando Madison revoloteó junto a mi escritorio ese lunes, sorbiendo su matcha y vistiendo un blazer como si fuera un disfraz, supe lo que venía y sonreí como si no. Creo que podemos optimizar este proceso, chirrió, golpeando mi rastreador de contratos como si la ofendiera. Haces mucha comunicación práctica, pero, ¿has considerado automatizar eso con qué? Pregunté. ¿Un formulario de Google? Ella sonrió. Exacto. En algún lugar profundo de las entrañas del centro de operaciones de nuestros clientes, un oficial de cumplimiento nuclear probablemente sintió una perturbación en la fuerza. Pero asentí, tomé mis notas, sonreí como si hubiera inventado la gravedad. Porque eso es lo que haces cuando alguien con un apellido famoso está decidido a pisotear tu cuerpo para trepar por la escalera corporativa. El resto de la semana se convirtió en la habitual vorágine. El cliente señaló una discrepancia con un proveedor. Yo la desentrañé. Entraron en pánico por una cláusula de factura faltante. Localicé la enmienda con marca de tiempo porque, por supuesto, la había guardado. Madison. Desapareció en talleres de visión consecutivos con el becario de marketing al que llamaba su mano derecha. Para el jueves, había dormido quizás 9 horas en total, pero conseguimos la aprobación del proyecto firmada, el informe de cumplimiento presentado y el cliente me envió un correo electrónico de agradecimiento directamente a mí. Un verdadero y honesto agradecimiento. A las 4:52 p.m., todavía me sentía radiante por eso cuando mi calendario sonó. Reunión 5 p.m., Sala de Recursos Humanos 4B. Sin remitente, sin asunto, solo eso. Y en ese momento, todo mi cuerpo se heló. Verás, cuando trabajas lo suficiente en cualquier oficina, tus instintos se agudizan. Puedes oler los despidos como una tormenta que se acerca. Pero esto era otra cosa.
Lo sentí en el estómago antes incluso de dejar mi escritorio. El aire se volvió pesado. La correa de mi credencial se sentía demasiado apretada. Agarré mi carpeta, la que siempre llevaba para las reuniones cara a cara con los clientes, por si acaso, y caminé por ese pasillo veí como una mujer entrando en su propio funeral. Todavía no lo sabía, pero la chica que entró en la sala 4B no volvería. Madison ya estaba sentada cuando entré en la sala 4B, como una reina esperando tributo. La gerente de recursos humanos, Carla, pobre cosa, se sentó a su lado como alguien atrapado entre una granada de mano activa y un niño sosteniendo una cerilla encendida. Madison ni siquiera levantó la vista de su teléfono hasta que cerré la puerta detrás de mí. Julia, dijo, con una autoridad entrecortada, gracias por venir con tan poca antelación. No dije nada, solo me senté. Aprendes después de años de ser la adulta en todas las habitaciones que el silencio puede ser un bisturí. Deja que hablen. Que hagan la primera incisión. Madison se aclaró la garganta y entrelazó los dedos como si posara para una foto de archivo de liderazgo empoderado. Esto no es fácil, comenzó. Pero después de una cuidadosa revisión de las sinergias departamentales y la redundancia estratégica, miró a Carla como si quisiera aplausos por usar una palabra de adulto. Hemos decidido que tu puesto ya no está alineado con nuestras iniciativas de cara al futuro. Traducción, se acabó. Ahora sal antes de que me rompa una uña en tu legado, miré a Carla. Sus ojos se apartaron. RRHH, la esponja de culpa corporativa. Madison continuó, alegre como un rumba atrapado en un armario. Apreciamos todo lo que has hecho, pero estamos agilizando la supervisión de cuentas para crear una estructura más ágil. No parpadee. ¿Me estás despidiendo? Una pausa, justo el tiempo suficiente para que su incomodidad rompiera el aire. No se trata de ti, per se, dijo Madison, sonriendo como si acabara de inventar la empatía. Ahora nos encargaremos nosotros mismos de los clientes. Y ahí estaba. El momento, el cuchillo disfrazado de progreso. Volví a mirar a Carla. Sus labios estaban apretados en una línea tan fina que podría haber cortado papel. Deslizó un sobre de manila por la mesa. Paquete de indemnización. Cláusula de confidencialidad probablemente en negrita. El mismo guión de siempre. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó Madison, ya tecleando en su teléfono de nuevo. Te daremos hasta el final del día para recoger tus cosas. El reloj de la pared marcaba las 5:07 p.m. Abrí el sobre, lo escaneé y luego me reí. No en voz alta, no con amargura, solo un soplo de aliento tranquilo, casi divertido. El tipo que dice, oh, cariño, acabas de tirar una cerilla a un charco que creías que era agua. No tengo preguntas, dije. Me levanté, me alisé el blazer, volví a deslizar el sobre por la mesa como un recibo de una comida que no pedí. Y luego salí. No lloré, no grité, no armé un escándalo, lo que, sinceramente, probablemente decepcionó a Madison. Los silenciosos esperan que explotes. Quieren que tu furia valide su decisión. Pero yo no le iba a dar eso. En cambio, caminé hasta mi escritorio de esquina. Muchas gracias. Con vistas al horizonte que me había ganado con noches tardías, llamadas de fin de semana y más resucitaciones de clientes de las que podía contar. Mi placa de identificación todavía brillaba desde el día que la pulí después del último informe trimestral. Me senté, inicié sesión. Sin borrar archivos, sin correos electrónicos de despedida furiosos, sin salidas dramáticas, solo una carpeta abierta. Contratos de clientes, activos más renovaciones, claramente etiquetados, claramente con marca de tiempo, claramente intactos. Cerré el resto. Luego saqué la memoria USB de mi bolso, la inserté, copié un archivo, no por venganza, por protocolo. Apagué mi ordenador, cogí la foto enmarcada de mi madre del escritorio. Ella siempre decía, no dejes que los zapatos bonitos te quiten la dignidad, nena. Y la metí en mi bolso. Dejé los bolígrafos, dejé la taza, dejé todo lo demás. Al salir, pasé junto a Madison en el pasillo, riendo con alguien de finanzas. Ni siquiera me notó. Perfecto, porque lo que viene ahora ella nunca lo vio venir. Afuera, el cielo tenía el color del níquel viejo, pesado y eléctrico. El aire se sentía como el momento antes de que estalle una tormenta. Me quedé allí un segundo más de lo necesario. Luego me alejé en silencio y sonriendo. No porque estuviera bien. Todavía no. Porque sabía una cosa que ella no. Ese contrato todavía está activo. Y ella acababa de meterse en un lío legal con tacones de diseñador. Cuando llegué a casa, me había quitado el blazer y la traición también. El perro ni siquiera levantó la vista del sofá cuando entré, lo que se sintió extrañamente apropiado. 8 años de lealtad, y de repente, eres solo otro olor en los muebles. Dejé mi bolso en el mostrador de la cocina y me serví una copa de vino. No una celebración. Todavía no. Solo un ritual. El primer paso para reclamar mi noche de la boca del caos. Luego abrí mi portátil. Porque, verás, no soy el tipo de mujer que se va en silencio.
Soy del tipo que lee contratos, todos los contratos. Del tipo que recuerda cada línea punteada, cada cláusula condicional, cada enmienda olvidada archivada un martes aleatorio después de una crisis de cliente. Del tipo que no solo estrecha manos, sino que redacta el memorándum después. Y hace 6 meses, después de que una auditoría de cumplimiento multiactor casi aniquilara la cuenta de Lander y Holt, impulsé una cláusula de renovación, una que nombraba personalmente a Mimi como enlace obligatorio de registro para ese cliente. No era ego, era continuidad. Nain, el abogado general del cliente, lo había solicitado específicamente. No podemos permitir otra reorganización. Ponlo por escrito, dijo. Así lo hicimos. Enmienda 9C, sección 14C, vinculada al contrato 3B290. Ejecutada, con marca de tiempo, firmada, todavía activa, todavía vinculante, y absolutamente violada inequívocamente en el momento en que Madison chirrió, nos encargaremos nosotros mismos de los clientes. No lo reenvié por despecho. Lo reenvié porque era mi trabajo, aunque acabaran de decirme que ya no tenía uno. Abrí Outlook, redacté el mensaje. Corto, clínico, sin adjetivos, sin adornos. Asunto, cláusula de continuidad, contrato Lander y Holt 3290. Cuerpo, según la enmienda ejecutada adjunta con fecha del 4 de abril, estoy informando formalmente de una posible infracción de cumplimiento relacionada con la continuidad del servicio para Lander y Holt Energy. Confirmen la recepción. Adjunto, contrato 3290 PDF, enmienda 9C, continuidad del enlace de servicio PDF. Consejo Legal Interno, cumplimiento externo. BCC, Nain Carsen, consejera general, Lander y Holt Energy. Clic en enviar. Miré la pantalla durante 30 segundos completos después de que él vino, intacto, mi corazón como un tambor constante. Esto no era venganza. Esto era documentación. Mi lenguaje, mi espada. Luego volví a abrir los documentos, solo para estar segura. Ahí estaba en negrita. Sección 14C. En caso de que el enlace asignado, la señora Julie M. Rainer, sea terminada, transicionada, eliminada de la participación activa en el proyecto sin el consentimiento escrito de Lander y Holt Energy, dicha eliminación se considerará un incumplimiento material del contrato y motivo para una reevaluación inmediata de los términos hasta incluyendo la terminación con causa. Cerré el archivo, porque sabía cómo se movían estas cosas. Glacial al principio, luego avalancha. Programé un correo electrónico de copia de seguridad para que se enviara a las 7:45 a.m. de la mañana siguiente. Mismo documento, audiencia diferente. El director financiero, el vicepresidente de servicios al cliente, mi antiguo gerente que una vez me dijo, eres demasiado minuciosa, Julia. A los clientes no les importan las notas a pie de página. Ahora sí les importan. Cerré el portátil. Finalmente bebí mi vino, saqué al perro, saqué la basura al bordillo como si fuera un jueves cualquiera. Pero algo en el aire había cambiado. ¿Alguna vez lo sientes, esa leve onda eléctrica que zumba en tus huesos cuando algo está a punto de romperse? No era miedo, era claridad. Madison pensó que había logrado un movimiento de poder, despidiendo a la reliquia vestida de gris en la oficina del rincón. Pensó que podía reinventar un sistema que ni siquiera se había molestado en aprender. Pero lo que realmente hizo fue amputar una extremidad que no sabía que mantenía vivo el cuerpo. Y ahora los nervios iban a gritar. No dormí bien. Pero no lo necesitaba. Ya había hecho mi movimiento. La ficha de dominó había caído y las 8:17 a.m. se acercaban. El sistema de climatización del edificio siempre se encendía alrededor de las 7:58 a.m., pero nadie se daba cuenta realmente hasta que algo iba mal. Esa mañana, el aire se sentía demasiado frío, demasiado ruidoso, como si los conductos de ventilación susurraran, presta atención. A las 8:17 a.m., el susurro se convirtió en un grito. El CEO, Grant Ree, con sienes grises, gemelos grabados con sus iniciales. El hombre que una vez estrechó la mano de un senador de y se la secó en el pantalón, abrió su bandeja de entrada para encontrar una línea de asunto que ningún ejecutivo marino quiere ver antes de su segundo expreso. Asunto, terminación de servicio, alerta de riesgo inmediato, contrato 3B290. Hizo clic. Leyó. Se detuvo. Lo leyó de nuevo. La abogada general de Lander y Holt Energy lo había escrito ella misma. Nain Carsen, una abogada aguda, poco sentimental, que no escribía palabras en mayúscula a menos que le fueran a costar 7 ceros. El correo electrónico tenía solo 5 líneas, lo que lo hacía peor. Este correo electrónico es para confirmar que hemos recibido documentación que sugiere un incumplimiento de nuestro acuerdo de continuidad de servicio en virtud del contrato 3290. La terminación de la señora Julie M. Rainer sin consulta previa del cliente puede constituir una violación de la cláusula 14C, según la sección 6.
Esto puede considerarse motivo de reevaluación inmediata del contrato y terminación por incumplimiento. Por favor, asesoren. No hubo hola, ni despedida, solo impacto. Grant miró la pantalla. El tiempo se distorsionó. Oyó el clic de un bolígrafo. En algún lugar sonó un teléfono. No contestó. Lo leyó de nuevo. Incumplimiento, terminación por incumplimiento. Por favor, asesoren. Se giró lentamente hacia la izquierda. La puerta de Madison estaba abierta. Estaba en su escritorio, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono con la despreocupación de alguien que nunca había tenido que leer una cláusula legal en su vida. Grant se levantó, no rápidamente, como un hombre que emerge de aguas profundas. Cruzó la suite ejecutiva con pasos medidos, se detuvo en su puerta y dijo, apenas por encima de un susurro, «¿Dime que no terminaste su contrato activo?» Madison parpadeó. «¿Qué?» La mano de Grant se apretó alrededor de la impresión. No repitió, solo entró, colocó el papel suavemente en su teclado. Ella leyó la primera línea, hizo una pausa, se desplazó hacia abajo, volvió a desplazarse hacia arriba. Luego vino el aleteo de pánico, ese tartamudeo entrecortado que la gente tiene cuando se da cuenta de que acaba de pisar una mina terrestre que pensaba que era un badén. Yo no sabía que estaba activo, dijo. Nadie me dijo lo de la cláusula 14. Cláusula 14C, dijo Grant, con voz baja y tensa. Se añadió después de que autorizaras la enmienda. La firmaste. El 4 de abril. Nadie la señaló. Insistió, con el color drenándose. Julia no necesitaba señalarla, espetó, no gritando, solo desmoronándose. Julia la escribió. La boca de Madison se abrió, pero cualquier excusa que estuviera a punto de armar murió en su garganta. De vuelta en su escritorio, el teléfono de Grant ya se iluminaba. Consejo interno, servicios al cliente, el enlace ejecutivo. Una llamada perdida. 2, 3. Miró la pared de cristal que lo separaba del resto de la oficina. El piso empezaba a zumbar, no con sonido, sino con ese ritmo silencioso de crisis. Hombros tensos, gente de repente caminando más rápido, calendario sonando como alarmas de humo. El CEO se volvió hacia su hija. No puedes optimizar una cuenta de $290 millones despidiendo a la persona nombrada en la cláusula de cumplimiento. No la despedí, intentó Madison. Realineamos el departamento. Estaba bajo contrato, así que renegocia. BCC al abogado general del cliente en su correo electrónico de salida, dijo Grant. No hay nada que renegociar. La cara de Madison se endureció. Fue a la valla, como siempre. Bueno, tal vez si tu empresa no dependiera tanto de una persona. La voz de Grant la cortó como agua helada. Si tu apellido no fuera el mío, ahora mismo estarías actualizando el titular de nuestro Twitter. Y así, el silencio se espesó. Ilegal. Alguien dejó caer una carpeta. Un analista junior de servicios al cliente volcó su café al intentar abrir el registro del contrato. La reunión semanal de operaciones se pospuso sin explicación. Grant se sentó de nuevo en su escritorio, con la cabeza entre las manos, el documento todavía abierto en su pantalla. La cláusula 14C mirándolo fijamente como un desafío. Y en algún lugar de la ciudad, Julie Rayner tomó su café y vio el cielo volverse rosa sobre el horizonte. Sabía que la primera ficha de dominó había caído. Había 8 más alineadas detrás de ella. A las 8:17 a.m., ya no era un susurro. Era un frenesí. El equipo legal destrozó archivos de documentos como un personal de cocina tras un avistamiento de cucarachas. Páginas volteadas, carpetas abiertas, correos electrónicos buscados por fecha, remitente, tamaño del archivo adjunto, cualquier cosa para demostrar que había un plan B. No lo había. No había ningún enlace alternativo registrado con Lander y Holt, ningún memorándum de transición formal, ninguna nota de autoridad delegada, ningún correo electrónico que indicara quién me reemplazaría. De hecho, lo único archivado después de mi terminación fue el memorándum de RRHH de Madison, donde declaró con orgullo en un lenguaje inquietantemente despreocupado. Julie Rayner ha salido de la organización como parte de nuestra iniciativa de reestructuración. Sus funciones serán absorbidas por el equipo de estrategia hasta nuevo aviso. Esa línea, absorbidas por el equipo de estrategia. Sonaba como una excusa de proyecto de grupo de secundaria, como si Nain Carson, cuyo calendario estaba repleto de reguladores federales y auditorías de 7 cifras, fuera a aceptar un testigo pasado a un joven de 27 años con una especialización en psicología de los medios y una adicción a Canva, a las 10:38 a.m. Servicios al cliente había intentado llamar al enlace de Lander y Holt 3 veces. Sin respuesta. Un cuarto intento fue directo al buzón de voz. El correo electrónico a Nain rebotó, con acuse de recibo, pero sin respuesta. Ningún agradecimiento por la actualización. Ningún nos pondremos en contacto. Nada. A las 11:07 a.m., la llamada permanente semanal se perdió oficialmente. Era un jueves, esa llamada nunca se había perdido. Ni durante los incendios forestales,
ni durante un apagón de servidores de 3 días. Ni siquiera la semana en que el marido de Naen destrozó su Prius, y ella hizo la llamada desde el asiento trasero de una grúa. El silencio era lo más ruidoso del edificio. Así que Grant convocó una reunión. Sin invitaciones de calendario, sin documentos de preparación, solo 4 nombres y un número de sala escritos en la pizarra. CEO, legal, finanzas, Madison. Las paredes de la sala de conferencias 2UC eran de cristal, pero las persianas estaban corridas. Todos los que pasaban fingían no darse cuenta. Dentro, Grant expuso los hechos, que salieron de forma concisa y fría como disparos en un pasillo. No se designó ningún enlace sucesor. No se emitió comunicación al cliente después de la terminación, sin evidencia de consentimiento del cliente antes de la remoción. No se activó un periodo de gracia de transición. Cada vez que alguien decía no, los brazos cruzados de Madison se apretaban. No veo cuál es el gran problema, dijo. No es como si hubiéramos despedido a Bey y ella fuera el enlace designado, dijo Cheryl de finanzas, con la voz más aguda de lo habitual. Ese nombre era el pivote de cumplimiento, no solo el puesto. Pero eso son solo semánticas, ¿verdad? Respondió Madison, buscando su botella de agua como si la hidratación la protegiera de las consecuencias. Somos el proveedor. Nosotros decidimos. Los puestos. No, dijo la abogada interna, ajustándose las gafas con precisión lenta y agotada. No cuando el cliente exige el personal en un contrato. Eso no es una sugerencia. Es exigible. Madison se burló. ¿Por qué nadie señaló esto antes? Grant dejó de pasear. Todos se quedaron congelados. Lo firmaste, dijo sin rodeos. Fuiste el patrocinador ejecutivo de la enmienda. Impulsaste el control de todas las operaciones de cara al cliente. Así que Julie te envió el borrador final. Lo firmaste sin leerlo. Pensé que ella se encargaba de todo ese papeleo legal, murmuró Madison. Ella era el papeleo legal, murmuró Cheryl. Nadie se rió. Ni siquiera una sonrisa. Grant se giró hacia la pared, miró a la nada. Se quedó ahí, con las manos en las caderas, tratando de respirar a través de la creciente oleada de pánico que le oprimía las costillas. Quiero un número, dijo finalmente. ¿Cuál es el daño si se van? Cheryl giró su tableta. Una pantalla, una diapositiva, sin animaciones, proyectando la pérdida de ingresos del cuarto trimestre, $61, 2 millones, impacto contingente, pérdida de cuentas secundarias vinculadas al rastro de auditoría de LIH. Reducción de la calificación del proveedor, señal de advertencia roja de DECA, pagos diferidos de subcontratistas federales, una pausa, luego tiempo estimado de recuperación, 18 meses. El silencio que siguió no estaba muerto. Estaba no muerto. Se arrastró por las paredes, se deslizó por los conductos de ventilación, vivió en cada garganta. Madison rompió primero. Está bien, solo necesitamos reconstruir la confianza. Escribiré una carta. Volaré a su sede, llevaré magdalenas o algo así. ¿Hago una presentación? Hacerla humana, transparente, cálida. Cheryl levantó la vista de su pantalla. Magdalenas, podemos hacer un vídeo como conoce al nuevo equipo, estilo documental, humanizarlo. La abogada interna en realidad parpadeó como si la hubieran abofeteado con una hoja de cálculo. Grant no dijo nada, simplemente cogió un bolígrafo, hizo clic 3 veces y luego lo rompió por la mitad sin mirar. Nadie se inmutó porque todos sabían lo que eso significaba. No sabían la profundidad de la brecha. Todavía no, pero todos sabían que la punta del iceberg acababa de perforar el casco, y no había bote salvavidas con la etiqueta equipo de estrategia. La primera vez, alguien lo dijo en voz alta, fue solo un susurro en el ascensor. ¿Tenía siquiera autoridad para despedir a Julie? Nadie respondió, pero 3 personas se miraron de reojo. Miradas rápidas y fugaces como niños que acaban de oír un trueno en un día despejado. Era jueves por la tarde, justo después de las 2. En algún lugar sobre ellos, en legal, una impresora gritaba cláusulas de contrato como un requiem fúnebre. A las 2:43 p.m., ya no eran solo susurros. Operaciones había sacado el organigrama. RRHH había revisado el papeleo de terminación. Alguien en cumplimiento desenterró un memorándum interno de hace 6 meses que reafirmaba que el puesto de Julie no era solo operativo, sino protegido, exigido por el cliente, vinculado por cláusula, despedible solo a través de un proceso de revisión específico cofirmado por 2 ejecutivos, sin incluir familiares directos del CEO. Ups. Esa última parte enterrada en una adición a la política de nepotismo de 2021 después de que un becario de Relaciones Públicas presentara una queja por haberle pedido que recogiera la tintorería como una oportunidad de punto. Nadie recordaba que existiera hasta ahora. Y mientras la oficina digería eso, un segundo cliente envió un correo electrónico, no en esta vez. Una cuenta más tranquila, pero todavía valiosa. Uno de nuestros proveedores de tecnología de energía renovable de Phoenix. La línea de asunto era educada. Solicitud pendiente de congelación de cuenta para aclaración sobre cambio estratégico.
El cuerpo no era tan educado. A la luz de los recientes cambios de personal y la falta de comunicación formal, estamos suspendiendo temporalmente todas las iniciativas del cuarto trimestre hasta que podamos verificar la alineación con los acuerdos de personal originales. Ese correo electrónico golpeó a finanzas como una segunda ola. Cheryl en realidad se levantó de su escritorio y dijo, «Tienes que estar bromeando». Lo suficientemente alto como para hacer saltar al becario a su lado. ¿Y qué hizo Madison? Entró en pánico, pero del tipo de pánico que todavía piensa que puede ser bonito. A las 3:15 p.m., estaba paseando por su oficina descalza. El bolso tirado, el pelo recogido en un moño de estrés, el teléfono pegado a su oreja mientras intentaba por tercera vez llamarme. Fue al buzón de voz. Por supuesto que lo fue. Su voz, aguda y entrecortada, se derramó en el aire como una chica universitaria fingiendo que no acababa de destrozar el Mercedes de papá. «Hola, Julie. Hola, solo quería ver cómo estabas. Estamos pasando por algunos problemillas y creo que sería muy útil reconectar, ¿sabes? Para la continuidad. Sin presión, solo llámame cuando puedas». «Babe». Lo intentó de nuevo una hora después. Esta vez el borde se filtró. «Julie, yo. Tenemos que hablar. ¿Ha habido alguna confusión? Realmente agradecería si pudieras aclarar algunas cosas. La junta directiva podría estar involucrada pronto, y creo que se vería muy bien si se nos considerara colaborativos. Por favor, llámame». «Vip, no lo hice. Porque en ese exacto momento, estaba sentada en una mesa de patio soleada en el Café Renner, en el centro, bebiendo un cortado y sonriendo al otro lado de la mesa a alguien que realmente leía contratos para ganarse la vida. Su nombre era Dana Lie, socia principal de Preston Marks Consulting, una de las pocas firmas con la autorización y la capacidad para manejar cuentas energéticas multimillonarias con puntos de contacto federales. Y un dato curioso, una de las viejas amigas de la Facultad de Derecho de Naen, me sonrió por encima de sus gafas. «Así que, déjame adivinar», dijo. «Te terminaron a mitad de contrato sin la aprobación del cliente, incumplieron una cláusula de continuidad y ahora están perdiendo cuentas como un cerdo desangrado». Levanté mi café. «Algo así». Dana se rió. «Julie, he visto malas estrategias. He visto estrategias estúpidas, pero esto». Se echó hacia atrás en su silla, riendo. «Esto es gourmet». Me encogí de hombros. «Ya no es mi problema». Dana ladeó la cabeza. «¿Quieres que lo sea?» No respondí de inmediato. Al otro lado de la calle, un camión de reparto sonó. La ciudad siguió su curso, indiferente, imperturbable. Pero lo sentí. El silencioso cambio bajo mis pies. La sensación de que el terremoto ya había ocurrido. Ahora solo se estaban abriendo las grietas en la superficie. De vuelta en la oficina, Madison paseaba hasta que se dio cuenta de que todos la miraban detrás del cristal esmerilado. La gente que solía sonreírle ahora agachaba la cabeza. El becario que una vez elogió sus reels de Instagram ahora llevaba auriculares como si fueran armadura. El silencio se estaba volviendo interior, y Madison, una vez el centro de atención, ahora parecía estar cayendo a través del suelo a cámara lenta. Pero yo, solo tomé mi cortado, dejé que el sol me calentara la cara y pensé que tal vez las Magdalenas no arreglarían esto después de todo. La alerta golpeó al equipo ejecutivo como una sirena silenciosa. Sin timbre, sin anuncio, solo una nueva reunión marcada en rojo en los calendarios de todos. Sesión especial de la Junta Directiva, puerta cerrada, 6 p.m., sin delegados. Y debajo de eso, en un lenguaje aún más sencillo, asistencia, CEO, CFO, GC, solo miembros de la Junta, sin hija. A las 5:45 p.m. El piso prácticamente zumbaba. Los teléfonos sonaban en las manos pero no se contestaban. La gente se movía rápido pero evitaba el contacto visual. El conserje que aspiraba fuera del ascensor se detuvo a escuchar, no porque fuera entrometido, sino porque todo el edificio se había quedado repentinamente en silencio. Dentro de la sala de conferencias 1A, las luces estaban tenues, el aire agudo con olor a rotuladores de pizarra y sudor de tensión. La mesa larga ya estaba alineada con aguas embotelladas que nadie tocaba. La CFO, Cheryl, se sentó cerca de la pantalla, iPad en mano, con cara de no haber dormido en 3 días. Cuando Grant entró, no se sentó en la cabecera. Se sentó 2 sillas más abajo. Eso dijo más que cualquier preámbulo. «Comencemos», dijo alguien. Cheryl se levantó. «Aquí es donde estamos», dijo, sin siquiera molestarse en hacer el recorrido diapositiva por diapositiva. «Si Lander y Holt se retiran, nuestro cuarto trimestre colapsa, no disminuye, no sufre un golpe, colapsa. Esa cuenta sostiene 3 contratos satélite, 2 joint ventures y nuestra línea de base de cumplimiento de K. Si se nos marca por incumplimiento, nuestra calificación de proveedor cae y la cartera se seca». Deslizó una vez. Diapositiva, pérdida proyectada $61. 2 millones más $2 millones de impacto inmediato más $142 millones de impacto secundario, deslizó de nuevo. Diapositiva,
Plazo de recuperación 18 a 22 meses, asumiendo reintegración federal. Nadie dijo nada. Luego, el consejero general se aclaró la garganta y abrió una carpeta de papel con tanta precisión que se diría que estaba realizando una cirugía. Me gustaría leer la cláusula 14C en el acta, dijo. Nadie la detuvo. En caso de que el enlace asignado, la señora Julie M. Reer, sea terminada, transicionada o eliminada de la participación activa en el proyecto sin el consentimiento escrito de Lander y Holt Energy, dicha remoción se considerará un incumplimiento material del contrato y motivo para una reevaluación inmediata de los términos hasta incluyendo la terminación con causa. Hizo una pausa, pasó la página. Enmienda 9C, ejecutada el 4 de abril, firmada por la vicepresidenta ejecutiva de Estrategia, Madison Rhee. Efectiva por un periodo de 12 meses con renovación automática a menos que se revoque explícitamente por escrito con 30 días de aviso. No se presentó dicho aviso. Alguien al final de la mesa exhaló lo suficientemente fuerte como para empañar el cristal. Así que el presidente dijo lentamente, no solo despidió a nuestro enlace clave a mitad de contrato sin la aprobación del cliente, sino que también violó una cláusula de renovación automática y no siguió ningún protocolo de periodo de aviso. El abogado general asintió. Eso es correcto, añadió Cheryl. Y nunca se presentó una segunda opción. Ni respaldo, ni incorporación paralela. Es una transferencia de aire muerto. Otro miembro de la Junta miró por encima de sus gafas. Esta es la hija del CEO. La mandíbula de Grant se contrajo. Sí. La sala cayó en ese tipo particular de silencio. No incómodo, no confundido, solo radiactivo. Entonces, el presidente habló de nuevo, ¿y usted dio el visto bueno a su ascenso a ese puesto? Lo hice, dijo Grant. Contra la recomendación del comité, una pausa, luego sí. ¿Y los protocolos de supervisión? Grant miró al frente. Su voz era de grava. Sí, el abogado general dobló las manos. Entonces usted también es responsable de esta violación, señor Rhee. Legal y operativamente. Eso aterrizó como un ladrillo en un escaparate de vidrio. Cheryl rompió el silencio con una última nota terrible. Acabamos de recibir noticias de que el portal de adquisiciones de Lander y Holt ha revocado el acceso administrativo. Estamos bloqueados. Nadie maldijo. Nadie tiró nada. Pero el presidente cerró su carpeta con una finalidad suave y devastadora. Redactaremos una respuesta formal, dijo. No más comunicaciones de su hija, sin contacto, sin refutaciones. A partir de este momento, todo contacto será a través de legal. Luego sus ojos aterrizaron en Grant. Y señor Rhee, la junta directiva celebrará una sesión de revisión separada. Su presencia será solicitada, no requerida. Traducción, empieza a vaciar tu oficina. Grant no se inmutó. No pudo. Simplemente se sentó allí, con los huesos convertidos en piedra, el corazón haciendo tic-tac como una bomba que alguien más había puesto, pero él les había dado el código. Fuera de la habitación, el pasillo zumbaba con preguntas que nadie se atrevía a hacer. Dentro, el CEO finalmente lo vio. No las garras, no la congelación, no las proyecciones. Julie, lo que había construido, lo que él había dejado que le quitaran, lo que no podía ser reemplazado por lazos de sangre o frases de moda. Y en algún lugar, probablemente tomándote ya, Julie sabía que no la iban a llamar de vuelta. Estaban rodeando los restos que ella había dejado atrás. La respuesta llegó a las 7:12 a.m. del viernes por la mañana. Sin línea de asunto, solo una breve vista previa que apareció en 6 bandejas de entrada a la vez. Ahora trabajaremos a través de la consultoría independiente de la señora Julie M. Reiner. Cheryl lo vio primero. No lo abrió de inmediato. Simplemente miró su pantalla durante 10 segundos completos. Dedo índice flotando sobre el ratón como si estuviera tocando un cable vivo. Luego hizo clic. El mensaje apenas tenía una oración. Sin preámbulos, sin cortesías, sin relleno. Ahora trabajaremos a través de la consultoría independiente de la señora Julie M. Reiner. Ella entiende nuestras necesidades. Toda correspondencia futura debe dirigirse a su firma. Sin amenazas, sin lenguaje de demanda, sin declaración oficial de incumplimiento, solo decisión. A las 7:16, Legal había confirmado al remitente, Nain Carson, consejera general de Lander y Holt Energy. A las 7:18, su portal de adquisiciones listaba un nuevo código de proveedor. Proveedor, Junior. Stratline Advisory LLC, enlace principal, Julie M. Reiner. La reacción no fue ruidosa. No hubo gritos, ni golpes de mesa. Fue más silencioso que eso. Un analista de operaciones comerciales dejó de escribir y simplemente miró fijamente. Alguien de instalaciones dejó caer su café. El tipo de té que siempre ponía pop punk a todo volumen a través de sus altavoces, en realidad detuvo su música. Y en la sala de juntas donde algunas almas valientes se habían reunido temprano, esperando un milagro, solo hubo silencio. Luego Cheryl leyó el correo electrónico en voz alta. Una vez,
Y luego de nuevo, la segunda vez nadie se movió. Grant se sentó allí, con la boca ligeramente abierta como si todavía estuviera tratando de decidir si era real o un sueño febril burocrático. Madison ya estaba de pie. No esperó al resto. No pidió contexto. No exigió una solución. Simplemente arrojó su carpeta sobre la mesa con un chasquido y siseó. Todos la querían fuera. No, dijo Cheryl. Fría como el hielo. Tú la querías fuera. Te toleramos. Madison se giró hacia Legal. ¿En serio van a permitir que esto suceda? Legal simplemente levantó el paquete de contratos, tocó la esquina de la página que llevaba su firma. Tú lo causaste, eso fue todo. Madison se quedó congelada medio segundo, luego agarró su teléfono, murmuró algo que podría haber sido, se acabó, y salió furiosa de la sala. Sus tacones resonaron como un metrónomo, contando hacia el impacto. Nadie la siguió. Nadie habló, y durante unos largos momentos, el único sonido en la sala fue el suave zumbido del ventilador del proyector y la leve vibración del teléfono de Grant, mientras sonaba una y otra vez por consultas de prensa, accionistas, quizás incluso su esposa. Cheryl finalmente rompió el silencio. Bueno, dijo, al menos sabemos quién entiende el negocio. Legal asintió. ¿Y quién no? Nadie se atrevió a preguntar si podían recuperarla porque ya lo sabían. Julie no volvería. No para ellos. Ella no lo necesitaba. No solo habían perdido un enlace. No solo habían perdido una cuenta. Habían perdido a la persona que mantenía las luces encendidas cuando el cableado ya estaba frito. Ella. Ella había construido su propio generador, una nueva firma, un nuevo nombre, la misma columna vertebral de acero. A las 9:03 a.m., su LinkedIn se actualizó discretamente. Consultora principal en JR Stratline Advisory, especializada en recuperación de cuentas de alto riesgo y continuidad estratégica. Sin cambio de foto. Sí, me siento honrada de comenzar este viaje, solo los hechos, porque Julie no necesitaba aplausos. Tenía pruebas. La sala de juntas se vació lentamente como un cortejo fúnebre sin llantos. Uno por uno salieron, hombros caídos, corbatas sueltas, mandíbulas apretadas, sin charlas posteriores a la reunión, sin te mantendré informado. Solo la retirada silenciosa y unánime de personas que sabían que el daño estaba hecho. Grant Ree permaneció en su silla. La habitación se había atenuado al bajar el sol a través de las rendijas de las persianas, proyectando líneas anguladas sobre la mesa como barrotes de prisión. El proyector se había apagado hace mucho tiempo, dejando un leve olor a polvo y ozono. Ningún sonido excepto el ocasional tic del termostato y la propia respiración superficial del CEO. Frente a él, impreso en tinta negra sobre papel blanco limpio, yacía una copia de la enmienda 9C. Cláusula 14C, la terminación del enlace designado sin la aprobación del cliente se considerará incumplimiento. Debajo, una firma, pulcra, equilibrada, inconfundible. Julie M. Renner. Junto a ella, Madison L. Ree, EVP de Estrategia. Miró la página como si fuera a disculparse, como si mirara lo suficiente, la tinta se corriera o las garras desaparecieran. Pero no lo hizo. Estaba ahí mismo, irrevocable. Habían votado, no solo sobre Julie, sobre él. La moción había sido aprobada sin debate. A Julie no se le ofrecería un trabajo de vuelta, un contrato puente, ni siquiera una disculpa pública. Esa puerta se había cerrado, pero su empresa. Eso era diferente. Preston Marks ya había confirmado la aprobación del subcontratista. Cheryl había manejado la orden de compra. El anticipo ya estaba en marcha. Se pagaría la firma de Julie, no por orgullo, no por gracia, porque no había otra opción. La empresa la necesitaba, y ella no los necesitaba. Cogió el contrato, lo sujetó por el borde, luego lo dejó caer suavemente de nuevo sobre la mesa. Hizo un sonido que era demasiado suave para lo fuerte que había aterrizado la verdad. Julie nunca había levantado la voz, nunca había montado un escándalo, nunca había marchado por los pasillos con una caja de cartón y un monólogo amargo. No se enfureció, no flaqueó. Simplemente se había ido, con los documentos en regla, los contratos intactos. Un solo correo electrónico con copia oculta a la persona adecuada en el momento adecuado. No necesitaba venganza, solo gravedad. Grant se recostó en su silla, miró al techo. En algún lugar del pasillo, la puerta de la oficina de Madison se cerró por última vez. Y finalmente, lo dijo, no en voz alta, no para nadie en particular, solo para el silencio. Ella no quemó el puente. Miró de nuevo su nombre. Ella lo poseía. Al otro lado de la ciudad, en una oficina que todavía olía a alfombra nueva y ambición silenciosa, Julie se sentó en su escritorio, el sol cálido en sus hombros, el teléfono en silencio, la bandeja de entrada limpia, sin celebración, sin champán, sin, te lo dije, solo el suave y constante zumbido de control. Su nombre estaba en el papeleo. Sus tarifas estaban fijadas. Su firma estaba activa. Y ella no estaba enfadada. Ni siquiera estaba sonriendo. Todavía estaba tranquila y absolutamente impasible.
Sois los verdaderos MVPs de la jungla de oficina. Gracias por ver. Dadle a ese botón de suscribirse o la cafetera podría olvidar vuestra próxima taza de café.